Lo que pasa en nuestro estómago. ¿Cuántos de nosotros empezamos con inflamación, con dolor, con molestias y lo primero que hacemos es tomar lo que nos dijo el hermano, el vecino, qué sé yo? Y esta práctica no es para nada buena. Ustedes saben que de alguna manera por todas estas situaciones podría eventualmente estar formándose un cáncer de estómago. Pero bueno, de esto vamos a hablar precisamente con el experto, el doctor Efraín Cambronero. Él es cirujano, oncólogo y experto en esta materia. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Doctor, cuéntenos un poquito, cuando hablamos de esta, ¿verdad?, de este daño en el revestimiento del estómago por un sinfín de malas prácticas y situaciones, ¿podrían formarse tumores? Así es. Cáncer gástrico se origina precisamente en esa capa interna que cubre el estómago, que se llama la mucosa, y es el producto de múltiples factores, factores ambientales y factores genéticos, ¿verdad?, que nos hacen pues, a todos diferentes y alguna gente pues, lo predispone. De esos factores ambientales, todo el mundo... y creo que hay suficiente información ya, ¿verdad?, en cuanto a la dieta. Y el tipo de dieta tiene mucho que ver en el desarrollo de estas lesiones. Hay factores biológicos, bacterias, ¿verdad?, que también, incluso virus, se han relacionado. Fumado, abuso de alcohol, ¿verdad? Y por otro lado, pues se combinan con los factores genéticos individuales de cada uno. Claro. Como digo yo siempre, digamos lo bueno, lo malo y lo feo de la familia. Y entonces, si un familiar de primer grado tuvo cáncer gástrico, el riesgo mío posiblemente es el doble de la población. Y hay también cáncer gástrico hereditario, que afortunadamente es una proporción pequeña. La mayoría de los cánceres gástricos son esporádicos. No son genéticamente hereditarios. No digamos. Son hereditarios. Se estima que varía un poquito el porcentaje, pero posiblemente entre un 3 y un 5% sean realmente hereditarios. Hereditario significa que hay un gen mutado que se hereda de padre o de padres a hijos, ¿verdad? Esos son una fracción muy pequeña. La mayoría son esporádicos. Ahora, doctor, por ejemplo, una infección en el estómago, comer mucho alimento salado, Exacto. El reflujo, situaciones tan comunes en muchos de los costarricenses podrían o pueden repercutir en una situación como esta. Esos son factores que se han relacionado, son en base a estudios epidemiológicos, observacionales, aspectos importantes en la dieta que pueden inducir el desarrollo de cáncer gástrico son alimentos como se tendían a preservar en el pasado, ¿verdad? Muy salados, salando la carne, los pescados, ¿verdad? Comiendo mucha carne ahumada, ¿verdad? Alimentos con preservantes. Los preservantes tienden a ser derivados de nitratos, nitritos. Igualmente, una dieta baja en frutas frescas, vegetales frescos, hojas verdes, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera disminuir ese riesgo, hay que invertir, digamos, el tipo de alimentos que ingerimos, ¿verdad? Y aumentar entonces todo lo que es vegetales frescos, frutas frescas, y disminuir todos esos productos, ¿cómo se llama? Un preservante. Ahora, una de las causas que también influyen y que en países desarrollados se vio particularmente en Estados Unidos es con la refrigeración y la preservación de los alimentos. Ahora, afortunadamente, pues yo creo que hay una gruesa población que tiene refrigeración, entonces se ha dejado de lado, ¿verdad? O sea, ha disminuido todo lo que son preservar carnes salándolas. Ajá, es cierto. Y eso es posiblemente una de las razones por lo cual ha habido una pequeña disminución en la incidencia de cáncer gástrico en el país, particularmente en mujeres, en los últimos tal vez 10 años. Ahora, doctor, si repasamos otros aspectos, por ejemplo, mencionemos los aspectos ambientales, ¿cómo pueden influir? ¿Cuáles pueden influir? Bueno, de los ambientales, fundamentalmente la infección por Helicobacter pylori, ¿verdad? Que es una bacteria
que está, es muy frecuente, todo el mundo sí. la tiene, es muy prevalente en el país y en los países de alta incidencia de cáncer gástrico. La bacteria posiblemente funciona indirectamente, produciendo un proceso inflamatorio en el estómago crónico, que no solamente produce úlceras y gastritis, ¿verdad?, sino que también está relacionado con condiciones que ella induce, ¿verdad?, particularmente gastritis crónica, trófica, metaplasia intestinal, ¿verdad?, que son fase en evolución hacia cáncer gástrico. El virus de Epstein-Barr, que es un virus relacionado con otro tipo de tumores, linfomas, tumores de nasofaringe, se ha relacionado también con cáncer gástrico. Tal vez no en la misma proporción que el Helicobacter pylori, pero se ha relacionado también. Fumado, definitivamente el fumado aumenta el riesgo, particularmente si el fumador porta la bacteria. La combinación de bacteria y fumado aumenta hasta en 3 veces el riesgo de cáncer gástrico. Alcohol, particularmente el abuso, grandes cantidades. No ha sido relacionado, no se ha encontrado una relación causa-efecto en alcohol en pocas cantidades o moderado. Es en altas cantidades que se ha relacionado con cáncer gástrico. Ahora, usted mencionó grupos de alimentos, pero ¿cuáles específicamente, verdad, serían nocivos en esta situación de poder contribuir con un cáncer en el estómago? Tal vez no hay un medicamento específico, ¿verdad?, que yo, digamos, le pueda mencionar. Posiblemente todos aquellos que se mantienen en preservante, ¿verdad?, por el contenido de nitratos y nitritos, ¿verdad?, contenido de nitratos y nitritos. Uno de los aspectos que no podemos controlar realmente es que nuestro país es un país de origen volcánico. ¿Cierto? Y como volcánico que es, tiene nitratos y nitritos en los suelos, que se incorporan en los alimentos que ingerimos y en el agua que bebemos. En animales de experimentación se ha demostrado claramente la relación que hay entre nitratos y nitritos, ácido clorhídrico, el ácido gástrico, y la formación de sustancias que son mutagénicas, o sea, sustancias que son cancerígenas, que se conocen como nitrosaminas. Entonces es muy posible que parte de eso explique por qué tenemos una alta incidencia también, ¿verdad? Y no es un alimento específico, ¿verdad? Ahora, aún así, aunque los vegetales y las legumbres podrían contener, pero en sí mismas la ingesta de estos alimentos viene a contraponerse un poquito a esa conversión posiblemente a nitrosaminas. Usted lo mencionó, doctor, y cabe destacarlo, porque ¿qué es lo que pasa cuando consumimos frutas y verduras frescas? ¿Cómo es que nos protegen? Muy posiblemente el contenido de vitaminas y micronutrientes que hay en esos alimentos reduce esas conversiones químicas de estos alimentos a nitrosaminas. Y muy posiblemente este sea el mecanismo por el cual ayudan a disminuir el riesgo de cáncer gástrico. Ahora, cuando hablamos de cáncer gástrico, los síntomas, ¿hay sintomatología? ¿Hay algo que nos dé una luz o es totalmente silencioso? No, desafortunadamente el cáncer gástrico, como la mayoría de los cánceres del aparato digestivo, no es que sean silentes, realmente no es que no produzcan síntomas, son síntomas muy inespecíficos. Ay, entonces uno los al confunde. principio, entonces completamente se confunden. De ahí que si uno quiere realmente bajar, no la incidencia, bajar la mortalidad por cáncer gástrico, hay que diagnosticarlo temprano. Y para eso hay que buscarlo, ¿verdad?, porque los síntomas son tan inespecíficos. ¿A quién no ha tenido un poquito de acidez, ¿verdad?, ¿quién no ha tenido un poquito de reflujo? ¿Quién no ha tenido un poquito de gas? Claro. O sea, son síntomas muy, muy inespecíficos que no ayudan, ¿verdad? Entonces, por eso es que los programas de prevención
y estamos hablando de prevención secundaria. Prevención secundaria significa diagnóstico temprano, ¿verdad? Hay que implementarlo si uno quisiera disminuir la mortalidad a corto plazo. A largo plazo es prevención primaria, que prevención primaria ya significa intervenir, ¿verdad? Para que no ocurra el evento. Claro, claro. En ese caso, de nuevo, cambios en la dieta, cambios en hábitos sociales, ¿verdad? Dejar de fumar, disminuir la cantidad de alcohol, tratar el Helicobacter pylori, ¿verdad? Cuando se encuentra. Son formas que podemos disminuir la incidencia a largo plazo. Ahora, cuando la mayoría de la gente busca atención médica y busca hacerse una gastroscopía, es porque ya tiene síntomas que digamos, que le están interfiriendo con su día a día. Es cierto. Desafortunadamente, cuando es por cáncer ya son avanzados. Sí. Doctor, si viéramos el panorama del cáncer gástrico, ¿verdad? ¿Cómo estamos en torno a lo que se refleja en hombres, en mujeres? ¿A qué edad es que empieza a aparecer? La proporción de hombres y mujeres es un poco más en hombres. Una relación de 2:1, en algunas regiones 3:1. Si uno ve la historia natural, ¿verdad?, del cáncer gástrico esporádico, ¿verdad? Por lo general tiende a ocurrir por encima de los 45 años o comienza en su historia natural posiblemente de 45 o 50 años, ¿verdad? Y se termina diagnosticando ya como avanzado, promedio alrededor de 70 años, ¿verdad? Entonces, de nuevo, conociendo la historia natural del cáncer gástrico esporádico, claro, pues entonces los programas de tamizaje o prevención deben instaurarse alrededor de esas edades, ¿verdad? Esto tal vez en contraposición al cáncer gástrico hereditario, en donde si sabemos que un individuo pertenece a una familia con portadora de uno de los síndromes, unas enfermedades hereditarias, pues entonces comenzamos esa prevención muchísimo antes. Y a veces ahí la prevención no solamente significa hacer endoscopías o biopsias, a veces significa hacer gastrectomías profilácticas, ¿verdad? Doctor, véngase para acá para poder ilustrar un poquito más sobre este tema de lo que estamos conversando, porque también queremos saber, ¿verdad?, cómo es que se ve bueno, aquí vemos un poco de los síntomas que hablábamos, pero que pueden confundir, ¿verdad? Quizá repasarlos un poco. Sí, bueno, estos síntomas en general, bueno, indigestión de nuevo, puede ser un síntoma temprano, puede ser si quiere rayar algo, doctor, gracias. Puede ser un síntoma temprano, pero cuando es persistente, ¿verdad? Podría significar también enfermedad avanzada. Entonces, sí, por cierto, una persona que nunca, entre comillas, ha padecido y que de pronto comienza a notar esa indigestión. Es complicado también. Tal vez un poco, cuando esa indigestión es un poquito más de lo que normalmente tiene, ¿verdad? Cuando comienza a cambiar el patrón. Bueno, claramente debería buscar atención y no esperar tal vez hasta que ya ese síntoma interfiera con su día a día, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de prevención o de tamizaje o diagnóstico temprano, incluso por definición estamos hablando de pacientes que no tienen síntomas, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, yo usualmente le digo a los pacientes, aunque no haya síntomas, ¿verdad?, ya cuando llegan alrededor de 50 años, ya deberían tener una primera gastroscopía. Hay que hacérsela a los 50. Ya deberían tener. Incluso, si no hay una no hay una edad bien definida, pero posiblemente entre 45 y 50 años, la gente debería hacerse, por lo menos en este país, ¿verdad?, donde la incidencia de cáncer gástrico es alta. Claro. Países con baja incidencia obviamente no lo hacen de esa forma, ¿verdad? Pero sensación de hinchazón, bueno, posiblemente hablamos de ascitis, ¿verdad?, que es cuando ya hay metástasis en el peritoneo, ¿verdad?, que es un sitio común de metástasis. Metástasis es cuando las células cancerosas se han ido del estómago, del estómago a otros órganos. Claro. Los órganos más comunes, que más comúnmente son afectados, suelen ser el peritoneo, pueden ser hígado, ¿verdad?, pulmón. Y en peritoneo, una forma como se manifiesta es acumulando líquido. Inflamándose la pancita de líquido. Ascitis, exacto, se llama ascitis y tiende entonces a... dificultad para tragar tal vez no es a ese nivel, ¿verdad? Porque es en el cuello. Sí. Es más usualmente a nivel del esófago. Estamos viendo cada vez más cánceres
Yo no sé si hay alguna imagen de estómago. De estómago, sí, me gustaría ver ese. ¿Sí? Ok, es el estómago normal, ¿verdad? Este está sanito, así es como lo vemos sano. Está sanito, exacto. Okay. Este es el esófago. Ups. Ajá, sí, está bien. Este es el cardias, es el fondo, el cuerpo, el antro, el píloro y ya viene el duodeno. Entonces, estamos viendo que el cáncer gástrico está migrando, por ponerlo de esa forma, geográficamente en el estómago. Y estamos viendo más cánceres proximales, que se llaman. O sea, muchos de los cuales involucran la unión del esófago con el estómago, o sea, la unión cardioesofágica. Y eso tiende a producir una constriñe, reduce el paso, digamos, y entonces de los alimentos hacia el estómago. Suele haber entonces sí, dificultad para tragar. Un taponeo. Exacto. Suele haber dificultad para tragar, incluso el paciente puede vomitar, ¿verdad? Puede refluir. Si sangra, puede vomitar sangre. Ya avanzado, doctor. Ya son avanzados. Ya son avanzados. Ahora, esto que estamos viendo aquí está enfermito. Esto, sí, esto es un diagrama de cómo se puede ver el cáncer gástrico. Hay dos tipos de cánceres, desde el punto de vista, digamos, de clasificación. Uno que se llama intestinal, que tiene que manifestarse más como pelota, ¿verdad? Como un tumor. Como tumor, como bulto. Sí. Ese es el que predomina en países de alta incidencia como el nuestro. Y está el tipo difuso, que no se ve pelota. Es una infiltra, digamos, por debajo de la mucosa, infiltra la mucosa, tiende a ser mucho menos fácil de diagnosticar. O sea, las celulitas sueltas malas por todo lado. Exacto, precisamente porque esa es una característica del difuso, ¿verdad? Es más difícil de combatir. Es mucho más difícil, casi siempre está mucho más avanzado. Las células tienen menos cohesión, ¿verdad? Menos unión entre ellas. Entonces se disemina con más facilidad a lo largo de la capa, digamos, de la pared del estómago. Ahora, ¿probabilidades frente a esto, doctor? Bueno, ya cuando el cáncer gástrico es avanzado, a pesar de todos los avances que se han logrado con cirugía, quimioterapia, radiación, e incluso pues, más recientemente, inmunoterapia, las sobrevidas posiblemente a 5 años siguen rondando alrededor del 30%, 40%. Por eso es que, y tal vez es el mensaje más importante, creo, de todo esto. Con eso quiero concluir. Es la prevención. Exacto. La prevención primaria, pero también secundaria, ¿verdad? Porque si queremos mejorar esas tasas de sobrevida a 5 años, tenemos que diagnosticarlo temprano. Cáncer gástrico temprano tiene tasas de sobrevida como el 90% a 5 años. Y la prevención, de nuevo, prevención primaria significa esos cambios de hábitos, ¿verdad? Cuyos resultados vemos a 20 años plazo, pero hay que empezar, ¿verdad? Si queremos bajar la mortalidad a un tiempo relativamente corto, entonces es prevención secundaria, ciertamente endoscopías. Nosotros ahora vamos a empezar un programa con otros colegas de un método que es tal vez menos invasivo, ¿verdad? Que consiste se llama método ABC, que fue diseñado en Japón por el doctor Miki, que conlleva básicamente examen de sangre, examen anticuerpos contra Helicobacter pylori, anticuerpos y medición de pepsinógeno. Y de esa forma podemos seleccionar mejor qué pacientes requieren la endoscopía, la gastroscopía. Buenísimo, doctor. De verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra casa, doctor Cambronero. Y con esa reflexión, ¿verdad? 50, no se brinquen esos exámenes. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un placer, que pase feliz semana. Usted también.